Cordialmente te doy la bienvenida a esta presentación sobre microhabilidades para la expresión oral. Mi nombre es Geraldine Escalona y soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos. Siempre hay 3 dimensiones por cada discurso que das: el que practicaste, el que diste y el que te hubiese gustado dar. Esto lo dijo Dale Carnegie y así te doy la bienvenida a esta presentación. Hola, mi nombre es Geraldine Escalona. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, acá en Venezuela, cursante de la carrera de Derecho, y esta cátedra se llama Expresión Oral y Escrita. Fíjate, en este video que se presenta para cumplir con un requerimiento de la cátedra, vamos a conversar sobre las microhabilidades para la expresión oral. Un tema para mí particularmente importante porque definitivamente se presentan muchas debilidades cuando intentamos comunicar en un discurso, presentaciones, cuando intentamos persuadir a un público, cuando intentamos influir en un equipo de trabajo o simplemente comunicar ideas importantes en el contexto profesional o académico. Mi propósito es brindarte algunas herramientas que están vinculadas a estos productos de lo que hemos adquirido acá en esta cátedra y que van a servirte para colocarla en práctica a nivel profesional o a nivel académico estudiantil. Voy a pedirte que me acompañes. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar principalmente del arte de podernos comunicar. Principalmente a mí me parece una actividad con la cual me siento muy cómoda, pues me dedico al área de las conferencias, de las formaciones. Adicionalmente de cursar Derecho, he tenido otros recorridos que me permiten poder influir en los equipos de trabajo y transmitir mensajes con mucha connotación emocional, que para mí es lo más importante, y además elaborar un discurso que realmente influya e impacte vinculado a lo que yo quiero transmitir. Vamos a hablar de 2 cosas importantes en esta presentación. Vamos a connotar los elementos prosódicos de la expresión oral dentro de la lingüística y vamos a hablar de esas microhabilidades para después hacer algunos ejercicios importantes que pueden servirte para tu proceso de formación. ¿Me acompañas? Bien, comenzamos entonces hablando de estos elementos prosódicos dentro de la lingüística que nos van a permitir, como ya les decía, poder elaborar un discurso y poder colocar en práctica la manera en la que estamos hablando, cómo pronunciamos, y que esto definitivamente va a hacer que la gente pierda el interés en nuestro discurso o que definitivamente se quede con nosotros y ese mensaje sea realmente potente. Dentro de los elementos prosódicos vamos a conseguir 3 elementos, como ya les comentaba: la acentuación, el tono y la entonación. ¿Qué es la acentuación? Bueno, todos ya conocemos a estos niveles en los que nos encontramos, que es la capacidad que tenemos de colocarle fuerza en la voz a una palabra, que va a permitir que se diferencie de otro y que hagamos una correcta pronunciación de la misma. Ejemplo, canción. Si yo digo canción, ocasión o canción, y no coloco la acentuación correcta en la última sílaba, que es una palabra aguda, canción, corazón, pues obviamente no va a tener fuerza nuestro discurso y vamos a quedar muy mal, muy mal. Hablamos de otras palabras sencillas y yo creo que de aquí tendríamos que remontarnos a conocer y a volver a repasar cuando una palabra pues obviamente es de tipo aguda, es de tipo grave o llana, es esdrújula, es sobreesdrújula. Tenemos que tener bien claro estos elementos de cómo se acentúan las palabras escritas, sea el acento prosódico o el acento diacrónico, por ejemplo, pero nosotros tenemos que saber realmente cómo se acentúan las palabras de manera escrita para al mismo tiempo darle una correcta pronunciación. Y hay que acentuar, señores. El gran problema nuestro es que a veces cortamos las palabras, no hacemos el ejercicio de la respiración. Cuando estaba leyendo sobre esta materia que es tan interesante, tenemos que hacer un correcto ejercicio de la respiración y de la vocalización cuando nosotros estamos sacando por nuestra caja torácica todo lo que tiene que ver con el aire acumulado y cómo vamos a pronunciar correctamente las palabras, la C, la R.
Hay gente que, decimos por allí coloquialmente, se come la R, la suprime. Entonces, hablamos de una manera muy poco profesional y esto resta que nuestro discurso sea prolijo y que realmente sea importante. Entonces, dicho esto de la importancia de repasar, si nos toca hacerlo, cuáles son los principios para poder acentuar las palabras y poderlas pronunciar de manera correcta, acentuar las palabras. El tono, quiero hablar del tono. El tono es la fuerza que nosotros colocamos a esa palabra. El tono en el discurso puede ser un tono que pueda resultar incómodo para las personas que están escuchando esta frase. Podemos, yo incluso lo he dicho, utilizar un tono que puede sonar a minimizar al otro, un tono sarcástico, un tono cercano. Hay que cuidar el tono que le imprimimos a nuestro mensaje y la entonación es la cadencia que le damos al discurso. No es igual que tú digas, hola, bienvenido, pasa adelante, que yo diga, hola, bienvenido, pasa adelante, te estábamos esperando. Entonces, cuando yo le doy una entonación acorde al mensaje que también tengo que administrar, porque pudiera sonar que estás muy exaltado, eso va a hacer que mi mensaje pues sea elocuente. Cuando hablamos de la oratoria es un discurso con elocuencia que persuade, mientras que la retórica es esa capacidad de argumentar, es esa capacidad de hablar bien, usando los elementos prosódicos que les acabo de comunicar. Bien, hagamos un paréntesis en esta presentación para darte 10 tips de cómo mejorar la dicción de Vocal Coach. 10 elementos importantes. El primero, chequea dónde respiras en cada frase. 2, practica la articulación de las vocales. 3, no te comas ni cambies las consonantes. 4, perfecciona cada palabra. 5, regula la velocidad del habla. 6, perfecciona el ritmo y la entonación. 7, lee en voz alta. 8, mejora tu vocabulario personal leyendo. 9, recita trabalenguas. Y 10, grábate y luego escucha los avances. Continuamos. Fíjate, soy estudiante de Derecho, como ya les decía, y bueno, tengo acá a colación un libro, un texto, no sé si se lee bien, pero este es el texto de Derecho Civil 1, Personas, su autor es José Luis Aguilar Gorróndona. Él es un catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello y lo utilizamos mucho los estudiantes de Derecho. Cuando yo les comentaba en el segmento anterior que la prosodia tiene dos grandes áreas porque están vinculadas a lo que tiene que ver con la entonación como parte de los elementos suprasegmentales y lo que nosotros llamamos también la melodía, ¿sí? Que es la capacidad de coarticular esas palabras, es como danzar, la melodía, es como cuando hablamos de la melodía de la música, así tiene nuestro discurso. Cuando yo estoy leyendo un texto y digo, vamos a hablar de las personas. Las personas en derecho, o sea, las personas jurídicas en sentido amplio, se clasifican en personas naturales, individuales, físicas, simples, concretas, que son individuos de la especie humana y solo ellos. Personas jurídicas en sentido estricto, colectivas, morales, complejas, abstractas, que son todos los entes aptos para ser titulares de derechos o deberes y que no son individuos de la especie humana. ¿Cómo pudiéramos connotar esta lectura? Es una lectura carente de melodía, es una lectura con una escasa y débil entonación donde los elementos prosódicos no se hacen presentes. Por lo tanto, es una lectura aburrida, es una lectura sonsa, es una lectura donde realmente no vas a lograr captar la atención de tu público. Y puedo seguir así. El Código Civil, artículo 19, enumera como personas del derecho a la nación, las entidades y las que la componen, las iglesias de cualquier credo, las universidades y los demás seres o cuerpos morales de carácter público. Ahora vamos a hacerlo distinto. Vamos a aplicar estos elementos prosódicos que dan tanta fuerza al discurso. Clasificación de las personas. Las personas en derecho, o sea, las personas jurídicas en sentido amplio, se clasifican en personas naturales, individuales, físicas, simples o concretas, que son los individuos de la especie humana y solo ellos.
Personas jurídicas en sentido estricto son las colectivas, morales, complejas o abstractas, que son todos los entes aptos para ser titulares de derechos o deberes y que son individuos de la especie humana. El Código Civil, en su artículo 19, enumera como personas de derecho público a la nación, las entidades que la componen, las iglesias de cualquier credo, las universidades y los demás seres o cuerpos morales de carácter público. ¿Se ve la diferencia? ¿Pueden verla? Esto que yo acabo de aplicar es para que podamos ver de manera mucho más práctica cómo hacemos el ejercicio correcto de la entonación y de la melodía del discurso. Aquí pudiéramos estar hablando entonces que hay un cambio que realmente impacta, llama la atención y puedes decir, oye, esta persona pues está diciendo algo que a mí me llama la atención. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo pronunciamos, cómo colocamos en práctica, señores y señoras que pueden estar viendo este video, estas prácticas tan importantes que tenemos que hacer. Yo siempre hablo que la oratoria es un arte y es una habilidad que podemos adquirir conforme colocamos en práctica los principios elementales de la lingüística. Por supuesto, tenemos que saber escribir para poder saber hablar. Yo también pues coincido con mi estimada profesora que ha sido nuestra guía en esta cátedra, que el hablar pues es una capacidad que podemos tener los seres humanos que nacemos con todas nuestras cualidades y condiciones, porque vamos a entender que hay personas que por ciertas situaciones como pues carencias auditivas obviamente no pueden desarrollar la capacidad de hablar de manera correcta. Pero comunicar es una habilidad y solo la podemos desarrollar con la práctica. Cuando nos convertimos en mejores lectores y cuando nos convertimos en mejores personas que tienen la capacidad de persuadir desde un discurso con firmeza, con la entonación correcta, con la pronunciación correcta y haciendo uso de la vocalización. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta presentación de expresión oral y escrita de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ha sido para mí un placer poder mostrarle algunos elementos importantes, pero no quería cerrar sin que podamos hacer algunas prácticas importantes. Desde la experiencia que he tenido en el manejo de aulas académicas, de conferencias y también como estudiante de Derecho, es importante que podamos articular en el proceso de comunicar ante audiencias el lenguaje corporal. No quería dejarlo pasar de lado porque es muy importante. A veces no sabemos qué hacer con las manos y las manos se mueven, las manos van, mostramos nerviosismo, no queremos fijar la mirada en una persona o la fijamos de manera aleatoria en todas y comenzamos a actuar de manera muy nerviosa y eso va a no permitirnos transmitir seguridad en nuestro mensaje. Hay otros elementos que yo quisiera añadir acá, como son el tema de manejar la proxemia, que es el uso del espacio físico y de invadir o no invadir con una cercanía muy estrecha a la persona con la que nos estamos comunicando o de alejarnos. Allí habría que tener cuidado. Hay que tener especial cuidado cómo manejamos el espacio para no invadir el espacio personal del otro. También cómo utilizamos las manos. Se recomienda que nuestras manos siempre estén serenas. Podemos tenerla en posición acá frente con los dedos entrecruzados o podemos tenerlos simplemente a los lados. No se recomienda meter las manos en los bolsillos y estar en un movimiento que se llama el baile, ¿no? Y entonces a veces estamos como que moviéndonos de un lado a otro y evidentemente esto distrae a la persona con la que queremos tener una conversación y un discurso bien prolijo. Las recomendaciones finales son aplicar el ejercicio de la acentuación. Es importante acentuar bien las palabras, tanto escrita, lo que nos va a permitir evidentemente pronunciar de manera correcta. Hay que cuidar el uso de las eres. A veces omitimos pronunciar las eres. Pronunciar correctamente es un ejercicio para incluso las DED, es decir, actividad. Es un ejercicio vocal y hay que practicarlo.
tenemos que grabarnos, escucharnos para poder saber si realmente estamos pronunciando y vocalizando de manera correcta en ese discurso. Además de eso, vamos a cuidar el tono que le colocamos al mensaje y la entonación. Cuando estamos en un discurso oral, tenemos que darle una entonación diferente a cuando estamos comunicándonos personalmente. No es igual que yo venga y le diga a un familiar, a mi pareja, a mis hijos: hola, ¿qué vamos a hacer esta tarde? ¿Será que nos vamos al cine a comprar algunas cosas? Eso es una conversación informal. Pero si yo me estoy comunicando con una audiencia, tengo que llegar: hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué les parece si nos reunimos en equipos de trabajo y procedemos a evaluar la actividad de la que hemos estado hablando? ¿Quién de ustedes puede comunicarme o decirme cómo se ha sentido hasta ahora? Entonces hay una entonación distinta. Cuando hablamos ante un público o ante una audiencia o con equipos de trabajo o frente a una exposición en una actividad académica, la entonación tiene que ir de la mano para que pueda imprimir interés. Si no, simplemente va a ser una comunicación muy floja. Y recuerden que comunicar es una cosa y hablar es otra completamente distinto. Nosotros desarrollamos la capacidad del habla desde muy pequeños, desde que los bebés están en contacto con mamá y papá y comienzan a tratar de pronunciar esas primeras palabras: papá, mamá, y comenzamos nosotros a decirle mamá, papá, tete, pipí, ¿sí? Comida. Siempre recomendamos que a los bebés se les hable de manera correcta para que comiencen a pronunciar bien. Entonces esa capacidad está desde muy pequeños. Ahora, comunicar no es una capacidad que viene con nosotros desde temprana edad. Podemos hablar y decimos mensajes, pero comunicar con influencia es una habilidad. Y esa habilidad se desarrolla colocando en práctica los elementos prosódicos, la vocalización y manejando la retórica, estudiando la retórica para colocarla en práctica a través de la oratoria. Gracias por estar aquí. Si te ha gustado este video y te ha gustado esta presentación, me gustaría recibir tus comentarios, que le dieras un like y bueno, los invito a seguir profundizando en el arte de comunicar correctamente y si deseas estudiar con nosotros en la Universidad Bicentenaria, acá te esperamos.